Entonces, tenemos ese potencial de que tenemos la capacidad de poder comunicarnos en el mundo natural y en el mundo espiritual. Entonces, los 5 sentidos, tanto natural como espiritual, nos sirven para conocer nuestro entorno. Así, cuando yo entro en este local y sé cuando hay calor, como puedo saber cuando hay frío, ¿ves? Puedo detectar las diferentes atmósferas cuando yo entro a un lugar. Así también en el espíritu usted puede detectar las atmósferas espirituales. Y a través del discernimiento espiritual saber lo que proviene de Dios y lo que usted tiene que rechazar porque simplemente no es de Dios. Entonces nosotros, dice la Biblia, que vivimos en 2 dimensiones. En una dimensión espiritual y en otra dimensión natural. Y tenemos que entender que todo lo que nosotros hacemos en el mundo natural afecta el mundo espiritual. Y todo lo que hacemos en el mundo espiritual afecta el mundo natural. En otras palabras, todo lo que nosotros hacemos tiene consecuencias. Lo que yo hago en el mundo natural tiene consecuencia en el mundo espiritual. Repercute en el mundo espiritual. Y lo que yo hago en el mundo espiritual repercute en el mundo natural. ¿Me doy a entender en esta noche? Amén. Entonces, los 5 sentidos están compuestos por la vista. Están compuestos por el gusto, por el oído, por el olfato y por el tacto. Con cada uno de ellos, al nosotros utilizarlo, podemos experimentar una comunicación completa. Por eso es que usted viene a la iglesia y siente la presencia de Dios. Puede palpar la presencia de Dios. Puede gustar, te deleita en la palabra predicada. Puedes ver lo que Dios está haciendo y lo que va a hacer en tu vida y lo que está haciendo en tu entorno. O sea, tiene percepción de la atmósfera espiritual que se está moviendo a tu alrededor. Amén. Entonces, cuando uno o varios sentidos nos faltan, pasamos a un estado de comunicación parcial o nos sentimos limitados. Los sentidos tienen órgano y cada órgano está asociado a un sentido. Por ejemplo, los ojos están asociados con el sentido de la vista, es decir, la visión. Los oídos están asociados al sentido del oído, que es la audición. La nariz está asociada al sentido de los olores. Podemos distinguir los diferentes tipos de olores. La lengua está asociada al sentido de gusto y también podemos distinguir los diferentes tipos de sabores. Tú sabes cuando una palabra viene sazonada, cuando esa palabra viene con sabor. Y la piel está asociada al sentido del tacto, que tiene que ver con el sentir o con la sensibilidad espiritual. Por eso decía el salmista, mi carne te anhela, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Porque aunque la sentimos en los sentidos espirituales, lo podemos experimentar también en nuestro cuerpo físico. Ya le dije que lo que yo experimento en el ámbito espiritual afecta también al hombre natural. ¿Está conmigo? Entonces, los órganos de los sentidos captan las impresiones, las diferentes impresiones, las cuales son transmitidas al cerebro y éste la convierte en sensaciones. Entonces los órganos de los sentidos son los encargados de nosotros poder ver, de nosotros poder escuchar, de poder olfatear, de poder saborear y tener sensibilidad táctil. Acuérdese que cuando le hablo todo esto, por favor, llévelo al plano espiritual. Porque estamos hablando de los 5 sentidos espirituales, pero lo estamos asociando con los 5 sentidos naturales, porque así como tenemos, el hombre natural tiene 5 sentidos, el hombre interior, que es el hombre espiritual, también los tienes. Ahora, y para activar los sentidos espirituales, lo primero que tenemos que hacer
es hacer separación. ¿Se acuerdan ustedes que lo tocamos la semana pasada? Hacer separación del hombre natural del hombre espiritual. Si nosotros no separamos lo natural de lo espiritual, hacemos una mezcolanza. Y hay una equivocación tremenda. Porque la mente te dictamina una cosa. Dios te está hablando por un lado, pero tú sientes en tu corazón otra cosa. Tus emociones, tu voluntad, tus pensamientos te pueden engañar. Porque engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas cuando no está entregado por completo a Dios y cuando no está sometido a la tutela del Espíritu de Dios. Entonces hay una mezcolanza, me parece, yo creo que esto es lo mejor. No es lo que tú crees con tu mente natural, es lo que dictamina Dios a través de su palabra. Yo le dije a ustedes que cuando los apóstoles se movían, ellos no se movían por emoción. En un momento querían ir a predicar de un lado, el Espíritu Santo les dijo, espérate, ¿a dónde vas? Ustedes van a ir donde yo le mande. Irán cuando yo diga y hablarán lo que yo le diga que tengan que hablar. Amén. En eso consiste el evangelio. 1, ¿qué es lo que voy a predicar? 2, ¿dónde lo voy a predicar? Y 3, ¿cuándo lo voy a predicar? Y eso no lo determina yo, eso lo determina el Espíritu Santo. Aun cuando yo quiero viajar a las naciones, cuando yo quiero ir a misiones, cuando yo quiero hacer algo para Dios, yo no me mando a correr por emoción ni por invitaciones. Si fuera por invitaciones, yo no estuviera aquí nunca en Miami, estuviera andando por el mundo predicando la palabra de Dios. Pero tengo una asignación, tengo un llamado y yo tengo que responder a ese llamado de parte de Dios. ¿Me entiende lo que le digo? Aún para yo ir a nuestras asignaciones que Dios ha determinado para nuestro llamado y ministerio, yo espero que la luz se ponga verde. Yo no me muevo hasta que Dios no me da la aprobación. Y cada vez que Dios me da la aprobación, tú puedes estar seguro que todas las cosas me salen perfectas y más allá de mis expectativas humanas. Porque Dios hace las cosas mucho más abundantemente que lo que nosotros pedimos o entendemos. Eso significa de nuestras expectativas humanas, según el poder que actúa en nosotros. ¿Quieres ver el poder de Dios actuando en ti? Dale el tiempo debido a Dios para que Él haga en ti lo que debe de hacer. Tú vayas donde tenga que ir y hablar lo que tiene que hablar en el momento propicio estipulado por Dios. Eso está poderoso. Entonces tenemos que separar. Si yo no separo lo humano del espiritual, entonces yo no voy a la iglesia porque no tengo ganas. Yo no voy a la iglesia porque estoy cansado. Yo no siento orar. Yo no siento ayunar. Si tú no separas lo humano del espiritual, entonces lo humano va a cancelar en ti lo espiritual, porque ya te dije al principio que todo lo que yo haga en el ámbito natural va a afectar mi estado espiritual. Se te quita el deseo, las ganas de ir a la iglesia, de levantar. Yo estoy cansado, voy el domingo. Y sabrá Dios qué es lo que Dios tenía preparado para ti, tú que te quedaste en la casa hoy viernes. Porque hay cosas que Dios prepara, hay una atmósfera que Dios prepara para que tú entres en ella. Y puede ser que no solamente la palabra que se predica, la alabanza que se canta, la adoración que se ministra, sino la atmósfera espiritual. Cuando tú entras, rompe cadenas, desata ligaduras. Tú venías cansado y ahora tú levantas tus manos. Tú no tenías deseo de alabar y comienzas a alabar a Dios. Porque la atmósfera espiritual te envuelve de tal manera que te convierte, cuando no tienes ganas, en un adorador. Y tú sacrificas alabanza cuando tú no tienes deseo de alabar a Dios. Me doy a entender. Y decía, wow, miren lo que por poco me pierdo. No solamente por lo que se predica, gloria a Dios por lo que se predica, porque eso es para ti, esto no es para el que se quedó. Gloria a Dios por la alabanza, gloria a Dios por la adoración, gloria a Dios por los levitas que se preparan para ese momento. Pero tú también tienes que prepararte para este momento. ¿Me escuchó? Para que tú sientas con tus sentidos espirituales lo que está sucediendo en medio de este santuario. Para que tú puedas sentir la atmósfera, la unción, la gloriosa presencia de Dios que se mueve como un torbellino en medio de nosotros. Hay veces que no tenemos que ministrar.
Yo he escuchado a personas que han estado aquí, hemos estado predicando, hemos estado alabando. Hay una atmósfera tan fuerte en este lugar que se levanta y van a vomitar para el baño. ¿Usted sabe? ¿Por qué? Porque hay una atmósfera, hay una unción que rompe yugo. Hay una unción en los aires que cuando tú entras con interferencia espiritual, que cuando tú entras de alguna manera con una influencia, se rompe en los aires, comienza a romperse, entraste en el lugar adecuado. Es como cuando tú vienes con mucho frío y está de alguna manera pues afectándote el frío grandemente y tú entras en un lugar donde hay calor. ¿Qué sucede? Estaba a punto de perecer por el frío, pero cuando entraste en el lugar donde había calor, ese calorcito comienza a sacar de ti todo ese frío y entra en el ambiente adecuado. Cuando vamos a la casa de Dios, tú puedes estar seguro que tú entras en el ambiente adecuado. Te lo voy a poner de otra manera. Cuando tú vas a la casa de Dios, tú entras en el ambiente para el cual tú fuiste creado. Puedes alabar y glorificar al Señor. Si no adora en la casa, si no oras en la casa, si no alaba en la casa, si no lee la palabra en la casa, si no tiene un servicio espiritual en la casa, si tú no haces un estudio bíblico con tu familia, por lo menos venga a la casa de Dios para que sea impartido con la palabra del Señor y con la presencia que se mueve poderosamente en medio de nosotros. Esto no tiene que ver con el que está sentado en la silla, esto tiene que ver con el que se mueve en los aires. Esto tiene que ver con el que te trajo en esta noche para que tú recibas una doble unción, para que tú recibas una doble porción de su espíritu, para que te levante de esa decadencia espiritual, para que suelte las amarras que te limitan y pueda ir hacia arriba al premio del supremo llamamiento de Dios, para que cumpla el propósito y el plan por el cual fuiste escogido. Puedes alabar y glorificar al Señor. Tenemos que separarnos. Dice el apóstol Pablo, tiene que separar lo espiritual en lo espiritual. Si la palabra cae en tus emociones, si la palabra cae en el alma y el alma no está convertida, te hiere. Porque cae en las emociones. Acuérdate que la palabra de Dios es como un rayo X que revela lo que hay en tu mente y lo que hay en tu corazón. Y dice que no hay nada que no se haga descubierto ante su presencia. Entonces cuando el pastor está predicando, te hace un rayo X de tal manera que tú dices, wow, ese soy yo. Te sientes como si estuviera descubierto. Y la cosa no es para descubrirte ni para avergonzarte, es para que haya un cambio de adentro hacia afuera. Es para que hagamos cambios internos en nuestra manera de vivir. Por eso dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dijimos la semana pasada, ¿se acuerdan lo que le dijo Jesús a Nicodemo? Él está hablando de un modo espiritual, Nicodemo no entiende. Y le dice, oye, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Es decir, que tenemos que acomodar lo natural a lo natural y lo espiritual a lo espiritual. No podemos tener esa mezcolanza. Porque si nosotros hacemos esa mezcolanza, imagínate que te caigan a palo, que te saquen sangre, que te hagan herida. ¿Qué tú harías en ese caso? ¿Levantaría el dedo acusador para decirle, Dios, ¿por qué permitiste esto? Vamos a suponer que tú estés predicando la palabra de Dios y por predicar la palabra te caigan a palo. Eso le pasó a Pablo. Y cuando estaba en el calabozo, más adentro, junto con Silas, en vez de quejarse las heridas, lamentarse por el dolor,
Dice que a la medianoche hicieron una vigilia de oración. ¿Cuántos pueden alabar y glorificar al Señor? ¿Sabe por qué? Porque su estado natural estaba separado de su estado espiritual. Aunque la carne se dolía, el espíritu se regocijaba en el Señor y en el poder de su fuerza. Era débil en la carne, pero fuerte en el espíritu, y levantaron un cántico de alabanza a Dios. Y como lo espiritual se elevó por encima de las circunstancias naturales, Dios se hizo presente, las puertas se abrieron, las cadenas se cayeron, irrumpió con poder. Ellos hicieron un terremoto de su debilidad en medio de la cárcel de Filipo. Alabado sea Dios. Entonces, para que nuestros sentidos espirituales comiencen a activarse, aprende a separar lo natural de lo espiritual. Cuando te pase algo, no le eches la culpa a Dios. Dile, esto es parte del propósito. Alábale si puede. Diga, esto es parte del propósito. Esto no es para hacerme daño. Esto no es para afectarme. Esto es parte del propósito de Dios. Vamos, decláralo en esta noche. Hay veces que suceden cosas malas para mostrarte cosas buenas. Y hay veces que Dios te quita cosas buenas para mostrarte cosas excelentes. Lo que pasa es que si no tenemos los sentidos espirituales activos y no estamos asociados con la palabra, el plan profético de Dios individualmente para cada uno de nosotros, siempre nos vamos a estar lamentando y siempre nos vamos a estar quejando. ¿Por qué hiciste esto? Esto no es por qué hiciste esto. Esto es para qué hiciste esto, Dios. Y las cosas suceden para algo. Dígalo. Todo obra para bien. Entre los 5 sentidos hay 2 de suma importancia, y es el oído y la vista. Acuérdate que cuando Jesús le habló a las 7 iglesias del Asia Menor, lo que llaman las 7 iglesias del Apocalipsis, después que le decía su situación, después que le daba una palabra de cómo estaba su condición y cómo debía de corregirla, al final le decía, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu, mira, así, con una S mayúscula, le dice a la iglesia. Apocalipsis 3:22. El que tenga, ¿qué? Eso significa que todos tenemos orejas, pero no todos tenemos oído. ¿Tú crees que porque yo tenga una orejota, yo voy a tener buen oído? No, esto no importa la oreja, ni el tamaño, ni la figura que tenga tu oreja. Esto importa el oído. Porque hay sordos naturales que tienen oreja, pero no pueden escuchar. Y tienen oreja. Así es en el mundo espiritual. Tenemos oreja, pero muchas veces no tenemos oído. Sin oído estamos incapacitados. Una persona que no puede ir, se le cataloga legalmente una persona incapacitada. Es más, las organizaciones gubernamentales ayudan a ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque está deshabilitada. En el mundo espiritual, una persona que no tenga oído está deshabilitada. ¿Qué pasa si Jesús le da a las 7 iglesias del Asia un mensaje, le dice su condición, le dice cómo puede corregir su condición, y le dice, el que tenga oído para oír? Oiga, ¿qué pasa si las iglesias no oyen, no pueden ver su condición y no oyen el código que le está dando Dios o la solución que le está dando Dios a través de Jesucristo para corregir su condición? ¿Qué sucede? ¿Hacia dónde va esa iglesia? Vamos a ponerlo a nivel personal. ¿Hacia dónde va ese creyente? Si Dios me muestra, si yo voy a la oración, por eso es que dice que no todo el mundo le gusta orar. Porque yo te voy a decir algo, cuando tú vas a la oración, más adelante, más atrás, Dios se te va a manifestar. Y eso es lo que dice Juan capítulo 3 en adelante, el 18 en adelante. Y dicen que no vienen a donde está el Señor para que sus obras no sean manifiestas porque no quieren cambiar.
Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. Y los hombres, dice, los hombres, está hablando en plural, son muchos. Desearon más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces, no quieren venir a la luz porque yo no quiero corregir mis obras. Tan fácil como eso. ¿Por qué no quiero ir a la iglesia? Porque no me interesa corregir mis obras. Yo no voy. ¿Para qué voy a ir? Quiero seguir viviendo la vida loca. ¿Por qué no voy a la oración? Voy a la iglesia, pero no voy a la oración. Porque cuando tú vas a la oración, puedes estar seguro que el Espíritu Santo te va a mostrar tus áreas que tienes que corregir. No tienes que decirle nada. Solamente te metes cuando tú te metes en su presencia, en su atmósfera, ahí se abre un panorama espiritual sobre ti y Dios comienza a mostrarte quizás palabras que dijiste, acciones que hiciste, pequeñas acciones que para ti eran insignificantes, pero fueron significantes para alguien que tú se la propinaste. Y te dice, esto que hiciste lo hiciste mal, esto que hablaste no debías de hablarlo. ¿A cuánto le ha pasado eso alguna vez? Que después que soltaste la boca, que soltaste la lengua y dijiste algo, y te dices, wow, esto yo no debía de haberlo dicho. Yo creo que todos los que estamos aquí le ha pasado. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Cuando yo tengo dominio propio y yo puedo dominar mi lengua, dice Santiago, que yo puedo dominar entonces todo mi cuerpo. ¿Cuántos quieren espíritu de dominio propio? Si algo tenemos que pedirlo, más que llenura, y dominio propio. Por eso es que el mundo no te envuelve. Por eso es que la gente del mundo no te influyen. El apóstol Pablo lo dijo, todas las cosas me son lícitas, pero no todas las cosas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me voy a dejar dominar por ninguna de ellas. No me da la gana que me domine. ¿Estás conmigo aquí esta noche, iglesia? Puedes soltar un aleluyita, y aunque sea despacito, suavecito, ahí de guillo, como decimos los cubanos. Suéltate un aleluyita, y aunque sea, diga, no me voy a dejar dominar, no. Porque cada dominio de zorras pequeñas echa a perder mi vida espiritual. De todo lo que yo me deja dominar, aunque sea pequeño, eso me esclaviza. ¿Estás conmigo? Entonces, fíjate esto. Le dije que casi siempre los sentidos naturales están asociados con los sentidos espirituales. El órgano de el órgano que nosotros necesitamos para escuchar es el oído. Y el oído no solamente te sirve para escuchar, cuando el oído tiene problema, te influye en el equilibrio. Cuando tú tienes problemas, tú no te has fijado personas que se van de lado y que no pueden mantener el equilibrio. ¿A dónde tú crees que va el médico? El médico va al oído. Porque el oído no es solamente el órgano que te permite oír, sino es el órgano también que te mantiene el equilibrio del cuerpo. Igualmente, asimismo como el oído tiene equilibrio para el cuerpo, tiene equilibrio para tu área espiritual. Tienes que saber qué es lo que tú oyes. En estos últimos tiempos, dice que muchos van a prestar el oído para la basura. Eso dice la Biblia. Que teniendo comezón de oír, van a tener problemas auditivos. Van a tener comezón, van a tener alergia auditivas. Comezón de oír, pero oír lo que a ellos les satisface. Oír conforme a su estilo de vida, al estilo de vida que ellos mismos han establecido en su propio criterio y razonamiento. Dice que se juntarán maestros conforme a sus concupiscencias.
que se van a alinear con las concupiscencias de ellos y conforme a lo que sienten ellos y sienten los otros, le van a predicar lo que a ellos les gusta. Por eso usted tiene que tener cuidado lo que usted escucha. Usted no puede escuchar cualquier cosa. Dice Romanos capítulo 10, versículo 17, que por tu oído entra la fe. Y por tu oído entra también la basura de allá afuera. Cuidado cuando tú abras tu oído para escuchar ¿qué? ¿Para qué prestamos nuestros oídos? ¿Qué es lo que escuchamos con nuestros oídos? Por eso dice el Señor Jesús, cuidado como oís. Yo creo que este es un mensaje para este tiempo que estamos viviendo para la iglesia. Esto lo tenemos que predicar de los púlpitos. Porque vamos al internet, estamos oyendo oyemos al otro. ¿Qué es lo que estás oyendo? Yo estaba hablando hoy con una pastora. Decía, pastora, el mensaje que no tenga Biblia, el mensaje que no sea bíblico, en estos tiempos que estamos viviendo, no se puede recibir porque es antibíblico. Los mensajes tienen que ser bíblicos y cristocéntricos. Y más en estos tiempos de apostasía que estamos viviendo. Cuando maestros conforme a sus concupiscencias se amontonarán. Y dice que hablarán conforme a su razonamiento y criterio. Impulsados del púlpito por los demonios. Doctrinas de demonios. Por eso tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener un equilibrio espiritual en las cosas que escuchamos. Porque tú ves que hay personas que naufragan de la fe. Tú ves personas que se deslizan. No tienen un equilibrio espiritual para mantenerse firme en medio de todas las situaciones y de todos estos eventos proféticos que cada día nosotros estamos viendo con nuestros propios ojos. Se deslizan. Hoy están, mañana no están. Hoy estuvieron, ayer no estuvieron. Hoy mañana no estuvieron. Y así semejante, y así sucesivamente. Entonces, la voluntad, mire para acá esto, por favor. La voluntad es sumamente importante para escuchar. Te lo voy a poner de otra manera. Cuando tú te agrada escuchar a alguien, o lo que está hablando alguien, tú prestas tu oído y tienes voluntad para escucharlo. O sea, lo que a ti te gusta, lo que a ti te agrada, lo que para ti es importante, tú dispones tu voluntad para escucharlo. Entonces, la voluntad es fundamental en el acto de escuchar. Por ejemplo, y esto nada tiene que ver, mire para acá, esto tiene que ver con lo espiritual. Porque cuando tú adiestras tu oído a las cosas espirituales, tú estás en un lugar y cuando el ambiente no es espiritual, tú te sientes mal. Tú sientes una atmósfera contraria. Tú te sientes fuera de lugar porque ese no es tu hábitat, ese no es tu ambiente. Es como cuando tú sacas un pececito del agua. Está fuera de su hábitat. ¿Me doy a entender lo que le estoy diciendo? Tú estás en un lugar y puede ser que tú estés hablando. 3 personas te ignoran y tú ves que hay uno que con buena voluntad te está escuchando. Porque esa persona le interesa lo que tú le estás diciendo porque quizás afecta algún área de su vida que él necesitaba escuchar. ¿Sabías tú que Juan el Bautista, ¿se acuerdan que ustedes cuando le predicaba al rey Herodes? Juan el Bautista era terrible. Cuando pasaba el rey Herodes, mira, oye, tú sabes que decirle a un rey, oponerse a la voluntad de un rey, ¿qué pasaba en aquella época? Le arrancaban la cabeza. ¿Y sabe lo que le decía Juan el Bautista a Herodes? Oye, Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, suéltela.
a un rey. Decirles un rey en esa época. Pero estaba tan lleno del Espíritu Santo y esa palabra iba tan cargada de poder que Herodes no lo resistía, pero tampoco le hacía nada. De hecho, cuando aquella mujer, se acuerda de Herodia, cuando aquella mujer le dijo, dame la cabeza de Juan el Bautista, dice que él trató por algún medio de salvarlo. Porque aunque estaba haciendo lo malo, reconocía que aquella palabra era poderosa, aquella palabra era verdad. Y dice que cuando Juan el Bautista, si tú has leído ahí, cuando Juan el Bautista hablaba, él lo escuchaba de buena gana, de buena voluntad. Aunque aquellas palabras iban directo a sus emociones, a su voluntad y a sus decisiones. ¿Ha escuchado usted eso? Dice que él escuchaba a Juan el Bautista de buena gana. Al hombre que lo señalaba, su pecado, lo criticaba y se lo gritaba públicamente. Dios mío. ¿Está poderoso eso? Pero él estaba lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y cuando hablaba, no hablaba de sus emociones. No hablaba por lo que veía, hablaba impulsado por el Espíritu Santo, porque estoy seguro de que Dios de alguna manera también quería salvar al rey Herodes. Y ponía un hombre lleno de poder, lleno de autoridad, con valor, con denuedo para decirles la verdad, que le penetraba tan profundo en su ser, que dice que a pesar que le declaraba su pecado, lo escuchaba de buena gana. La pregunta es, ¿qué voluntad tenemos nosotros para escuchar la palabra de Dios? El oír tiene que estar conectado con una buena voluntad para escuchar la palabra. Escucha, no es solamente voluntad de venir aquí. No es llegar aquí y sentarme, no, tener buena voluntad. Así como tú tienes voluntad para venir, tienes que tener voluntad para escuchar. Porque si tú no tienes la voluntad para escuchar lo que estamos diciendo en esta noche desde este santo púlpito, tú sales de aquí con uno de los tipos de oidores que hablan la palabra de Dios, oidores olvidadizos. Un oidor olvidadizo es aquel que recibe la palabra, pero después se lo olvidó. Pregunto, ¿qué enseñanza puede darme a mí una palabra que yo recibo pero se me olvida? ¿Qué me imparte esa palabra? ¿Qué me impartió? ¿Qué pasó con mi estancia en la iglesia? ¿Qué sucedió con mi visita al servicio de esta noche? ¿Qué me llevé de todo esto? Hay algunas personas que dicen, pastor, no, fui a la iglesia y me llevé tremendo regaño. ¿Qué te llevaste? Tremendo regaño del pastor. No, esto no es para regañar. Lo que llamamos regaño, la Biblia lo llama amonestación. Y la palabra de Dios es útil precisamente para eso, para amonestarnos. Para que volvamos nuestras miradas a Dios, nos fundamentemos en Él y caminemos en la dirección correcta. Si quiere el versículo Marcos 6:20, lo apunta por ahí, cuando dice que Herodes escuchaba a Juan de buena gana. Apúntalo para que después en la casa haga tu estudio y lea el capítulo completo, para que vea qué interesante está esto, ¿no? Marcos 6:20. Ahora mira para acá. La comunión con Dios no se basa tanto en lo que decimos. Yo veo que las personas piensan que orar es hablar y hablar y hablar y hablar y no parar. Aunque estemos hablando cosas que no vienen ni al caso. Hay personas que se ponen a hablar y hablar y hablar y no tienen que decir y comienzan a hablar cualquier cosa porque piensan que hablar cualquier cosa están orando con. Si no tienes que orar, no hable cualquier cosa, cállate la boca y deja que Dios te ministre. Porque la comunión con Dios o la comunicación con Dios no se basa solamente en lo que hablamos, sino en lo que oímos. Alguien dijo que Dios nos dio 2 oídos para que oigamos el doble de lo que hablamos. Hay veces que hablamos y hablamos y hablamos y hablamos.
Yo no sé si te ha pasado con personas que tú hablas con ella por teléfono y no te deja poner una. ¿Te ha pasado eso? Y habla, y habla, y habla, y habla, y habla, y habla. Yo ¿sabes lo que yo aprendí de eso? Quedarme callado. Descárgate y dale. Habla ahí. Porque no, tú sabes, la conversación es un diálogo. ¿Me escuchó eso? Es un diálogo de doble línea. Yo hablo, tú escuchas. Tú hablas y yo escucho. Es un diálogo. O si no, eso se convierte en algo que no tiene sentido. ¿Verdad? Intercambiamos impresiones, intercambiamos ideas, esa es la conversación. Intercambiar, un intercambio de palabras. Dios habla, yo lo escucho. Yo hablo y Dios escucha. El problema es que pensamos que hablar mucho, hablar y hablar y hablar y hacer repeticiones, eso es oración. No crea que por nuestras repeticiones y por nuestras palabrerías, dice la Biblia que vamos a ser oídos. ¿Sabe qué? Hay veces que es mejor callarse la boca, disponer el corazón y entrar en la atmósfera espiritual que le estuve hablando hace un rato. Hay una atmósfera espiritual que usted sabe que lo eleva a la presencia del Señor sin aunque usted diga absolutamente nada. Y puedes estar ahí media hora sin decir nada. Pero está en una atmósfera espiritual donde el Espíritu Santo te está ministrando. Tú no estás diciendo nada. Puede ser que no haya la presencia de Dios, pero de momento rompes a llorar. Porque el Espíritu Santo está ministrando tu interior, tu espíritu. Lo más recóndito, lo más profundo de tu ser. Lo está ministrando. Y de momento, ¡pah! Tú estallas y rompes a llorar y tú dices, pero ¿por qué si yo no dije nada? No, tú no tienes que decir nada. Porque en la habitación del Espíritu Santo es el Espíritu. Pensamos que lo vamos a sentir en la mente, un cosquilleo. Puedes sentir el cosquilleo por la espalda porque yo les dije que el espiritual se refleja en lo natural. Puedes sentir el cosquilleo, pero donde escuchamos la voz de Dios, de dos maneras. Tú puedes escuchar la voz de una manera audible, pero también la puedes escuchar en tu espíritu. ¿Sabías que Dios habla dentro de ti? ¿Sabías que Dios puede hablarte a tu espíritu? Hay veces que pensamos escuchar la voz de Dios audiblemente. Puede ser que la escuche, la puede escuchar, no hay problema. Pero también Dios puede hablar dentro de ti. Yo he estado aquí predicando y el Espíritu Santo me ha estado ministrando. Siento que el Espíritu, escucha lo que me está diciendo el Espíritu Santo. Y es una revelación, cosas que quizás jamás en la vida yo he escuchado y jamás en la vida yo he enseñado, ni he dicho, ni he predicado. Porque son cosas que el Espíritu Santo trae a nuestro espíritu y nos las revela para declarárselo a la iglesia. Por eso dice, el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Ahora, mira para acá. Dijimos que la fe viene ¿por qué? Por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, mire para acá. Entonces, nuestra comunión con Dios o nuestra comunicación con Dios no se basa solamente en lo que hablamos, en lo mucho que hablamos, sino en lo mucho que escuchamos. Acuérdate que la fe viene a ti por ¿dónde? Entra por el oído. Mire para acá. Así como tenemos tres áreas en nuestro oído natural. Cuando yo fui a la escuela, no sé si usted se acordará, con los que fueron a la escuela, que nos enseñaron las partes del oído. El oído está compuesto de tres partes. Está la parte exterior, que es la oreja, lo que nosotros podemos palpar y ver compone la oreja. Esa oreja está compuesta por el lóbulo y por una piececita de esto que se llama el tímpano. Eso cuando usted se limpia el oído que se toca ahí, tiene que tener cuidado porque es una membrana que se llama el tímpano. Ese es el oído exterior. Pero hay otro oído interior, o el oído medio, que ahí es donde pasa, es donde se transmite, es lo que tú escuchas en el mundo, lo que tú escuchas ¿sí? En la atmósfera, lo que tú escuchas en el exterior, el oído medio lo trae al interior.
el oído, y todo eso tiene una composición. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, el oído del ser humano, miramos la grandeza de nuestro Dios. Yo no sé cómo puede decir el hombre en las universidades, los catedráticos, de que nosotros somos producto de una evolución. Si usted mira el oído, hermano, el ojo humano, el hígado, el corazón, las partes del cuerpo, solamente una mente inteligente, poderosa, puede realizar cosas semejantes. En el oído intermedio hay 3 huesecillos, una estructura ósea. Y cuando lo mencionamos parece como si estuviéramos hablando de una herrería. Porque hay 3 huesitos allá adentro. Uno se llama el martillo. El otro se llama el yunque. Y el otro se llama el estribo. Estribo. ¿Tú has visto los estribos de los caballos? No que eso sea un estribo de esa manera. Se llama el estribo. Pero ¿qué pasa? Que cuando escuchamos con nuestro oído exterior, ese lo pasa al oído medio. Y el oído medio le pasa el sonido de lo que escuchamos al oído interno. Ese oído interno tiene ahí un órgano que se llama la cóclea, que entonces se conecta con el nervio auditivo y lleva el sonido al cerebro, y este lo clasifica, lo evalúa y lo codifica. ¿Le das gracias a Dios por eso? Cuando miramos la grandeza de nuestro Padre Celestial en algo tan sencillo, en algo que parece, algo que no le damos importancia al oído. Óigame, levántase por la mañana, dile: Dios mío, gracias porque puedo oír con los 2 oídos. Gracias porque puedo hablar con mi lengua, con mi boca. Gracias porque puedo ver. Gracias porque puedo palpar. Gracias porque puedo leer. Gracias porque puedo gustar. Gracias porque vivo. ¿Tú sabes cuánta gente quisieran tener el oído que usted tiene? ¿Cuánto dieran por tener los oídos? ¿Cuánto un ciego diera por tener los ojos que usted tiene? Levántase por la mañana y dale gracias a Dios por todo eso. Porque si todo eso lo tenemos y somos, es por su gracia, por su amor y por su misericordia. Ahora mira para acá, así como el sonido de las palabras penetran de esa manera y la clasificamos en el cerebro, lo mismo pasa, hermano, en el ámbito espiritual. ¿La fe por dónde viene? ¿Por dónde? Diga, por el oído. La fe viene por el oído. ¿Y por oír qué? No cualquier cosa. Entonces eso significa que la fe se asocia con la palabra de Dios. Si tú quieres fe, si tú quieres aumentar la fe, quieres caminar en fe, ¿qué necesito escuchar? La palabra de Dios, no fábulas. Ya conmigo, palabra de Dios. Esta palabra es espíritu y es vida, y ese es el alimento para mi espíritu. Esto yo no lo puedo acomodar a lo carnal ni a lo natural, ni sacarlo de los planos de la revelación de Dios para el hombre, porque me meto en problemas con Dios. Esto tú tienes que acomodar lo espiritual a lo espiritual, aunque aparentemente no te guste. Una inyección a ti no te gusta, una medicina a ti no te gusta, un suero a ti no te gusta, pero hay veces que te lo tienes que tomar. Entonces, igualmente, la fe viene por ¿dónde? Mira esto, por favor. Por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. ¿Dónde tú crees que va esa palabra? El oído espiritual, el oído que está adiestrado para la palabra de Dios, coge esa palabra y la lleva ¿a dónde? Directamente al oído interno. ¿Cuál es el oído interno? El espíritu. El espíritu del ser humano es el receptor de la palabra de Dios. Es donde recibimos la palabra de Dios. La palabra que yo os hablo es espíritu y es vida, y donde va la palabra de Dios es el espíritu. Pero mira para acá, también tiene que pasar por un oído intermedio.
¿Sabías tú que la palabra pasa directamente por el alma? Alguien dijo que la puerta del espíritu es el alma. Esa palabra, cuando entra por tus oídos, pasa por tus pensamientos, pasa por tu voluntad, pasa por tus emociones. ¿De qué manera tú recibes la palabra? Es cuando la gente se pone brava, cuando la gente se ofende. ¿Por qué? Porque pasa por tu alma, pasa por ahí. Pasa por ahí. Pasa por tus pensamientos. ¿De qué manera la analiza? Pero solamente pasa por ahí, llega el Espíritu. Y cuando llega el Espíritu, mira para acá, llega el Espíritu la evalúa, la codifica. Y te dice si es o no es de Dios. Es ahí donde probamos lo que es de Dios y lo que no es de Dios. En el Espíritu está la intuición, la comunión y la conciencia. Es donde tenemos conciencia de lo que es bueno y tenemos conciencia de lo que es malo. Una vez que el Espíritu la codifica, ¿a dónde tú crees que te la lleva? A la mente espiritual en forma de revelación para que tú la entiendas. ¿Me da a escuchar? ¿Me puede escuchar en esta noche? Mire para acá. La palabra lo primero que hace es romper todo formato, toda estructura del alma para poder llegar al Espíritu. Si tú le das acceso al Espíritu para recibir la palabra, la recibes en el alma y no surtió efecto para ti. Puede ser que no le sientas sabor. ¿Por qué no le sentimos sabor a la palabra? Porque el sabor no se siente en el alma, el sabor se siente en el espíritu. Tú saboreas lo espiritual en lo espiritual. Siente lo que es de Dios en el espíritu. Ahora mira para acá. ¿Por qué te digo esto? Porque es bíblico. La fe viene por ¿dónde? Entra por ¿dónde? Entra por el oído. ¿Qué dice Hebreos capítulo 12? No, capítulo 4, versículo 12. Mira lo que dice ahí. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Mira lo que dice ahí. ¿Por dónde está la palabra? ¿Estás conmigo en esta noche, iglesia? Ya nos vamos. ¿Estás conmigo en esta noche? La palabra entra ¿por dónde? Por el oído espiritual. Y para llegar al espíritu, ¿qué es lo que hace? Dice que parte el alma. Aleluya. ¿Qué hace? Hace una separación en lo espiritual, en lo natural y en el alma. En lo natural, en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Hace una separación. Dice que entra y parte ¿qué? Escucha, parte el alma. ¿Y qué más? El espíritu. Y hace una separación. Hace una separación entre espíritu, alma y cuerpo. Y cuando esa separación ya está activada, dice que te muestra entonces, el espíritu te lleva a la mente espiritual la revelación de la palabra de Dios. Uno, de lo que Dios te quiere decir. Y dos, de tu estado interior. Dice, y no hay nada que no se haga evidente ante la palabra de Dios. Antes bien, todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas están abiertas y desnudas ante los ojos de aquel que tenemos que darle cuenta. ¿Me escuchó esa parte? La palabra entra, parte el alma, dice el espíritu, los tuétanos, y discierne lo que hay en nuestros corazones. No hay nada, dice, no hay nada que no se pueda revelar ante su presencia. Antes bien, todas las cosas están abiertas y desnudas ante los ojos de aquel que tenemos que darle cuenta. De nuevo, la palabra entra por el oído, pasa por el alma, hace contacto con el espíritu, lo procesa y lo envía en forma de revelación a la mente espiritual para que entonces sea entendido. Dios está hablando muchas veces. Una persona que no puede oír cuando Dios está hablando, o lo que Dios está hablando, o lo que Dios le está revelando, se le cataloga legalmente
una persona que tiene su oído deshabilitado. ¿Y por qué sucede esto? Porque Dios habla y el hombre no escucha. El hombre coge la palabra, lo asocia a su estado natural y despreciando, poniendo de lado muchas veces el consejo de Dios. Y cierro con el capítulo o con los versículos bíblicos que comenzamos. ¿Tú sabes por qué sucede eso? Porque los sentidos espirituales están inactivos. Dice Dios, yo tengo muchas cosas que comunicarte. Ahí cuando tú vas a tu lugar secreto. Tengo muchas cosas que decirte. Puede ser que primero no le damos la oportunidad a Dios para que hable. Hablamos nosotros y cuando Dios nos va a hablar, ya terminamos de orar y goodbye, porque tengo que irme a trabajar o cualquier cosa, sea por los motivos que sean. Vamos a la presencia de Dios, le decimos, nos descargamos todo lo que tenemos que decirle y no tenemos la oportunidad para escuchar a Dios, porque tenemos que pasar tiempo en su presencia. Cuando no tú no tengas nada, yo le he dicho a la iglesia, cuando tú no tengas nada que decirte, no inventa palabras, ni hables bobería, ni empieces a hablar cosas que no tienen ni razón para hablar. Cosas sin sentido comiencen a hablar palabras, a tirar palabras que no tienen ni sentido lo que le están diciendo a Dios. Mejor cállate la boca, eleva tu espíritu a la presencia del Señor y deja que esa atmósfera espiritual te ministre y que Dios comience a hablarle a tu interior. Cuando tú estás en esa atmósfera, se va el sueño, se va el cansancio, se va el bostezo, se va todo. Porque Dios viene a llenarlo todo en todo. Y Dios dice, tengo muchas cosas que decirte, pero no te las puedo decir. No te las puedo revelar, no te las puedo declarar. Por cuanto te ha vuelto tardos para oír. Pero tú ves que muchas veces oímos varias voces que me están hablando. Pastor, tengo muchas opciones para escoger. ¿Te ha pasado alguna vez que tienes muchas opciones para tomar una determinación y no sabes por cuál de ellas va a decidir? ¿Sabe por qué? Porque dentro de todas esas opciones no hemos distinguido la voz de Dios. Cuando tú distingues la voz de Dios entre las demás voces, tú no tienes más opción sino solamente una. Seguir la directriz y la guianza de Dios, que es la que te va a llevar al éxito, es la que te va a llevar a la victoria. Entonces yo quiero comunicarte muchas cosas, dice Dios, pero no te las puedo comunicar, se me hacen difícil, porque por cuanto te has vuelto tardos para oír, porque debiendo ser ya maestro después de mucho tiempo de estar sentado dentro de la iglesia, tiene necesidad que te sigamos dando el biberón, la chupeta, el pepe, dice por allá por Honduras. Y el pepe son para los niños. Pero la comida sólida es para los que han alcanzado madurez. La que por el uso tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Si algo le vamos a pedir a Dios, mire para acá, Señor, despierta mi oído. Dice la Biblia que Dios despierta tu oído para que tú escuches como sabio. ¿Me escuchó esa parte? Dios despierta mi oído. Despierta mi oído espiritual para aprender a discernir y escuchar tu voz. Entre todas las voces que día a día yo estoy escuchando, despierta mi oído para poder distinguir tu voz. Amén, iglesia. Póngase de pie, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, o en esta noche por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a despertar nuestros oídos. Que sepamos cuándo eres tú el que nos está hablando. Que sepamos, Señor, distinguir entre todas las voces que en este tiempo tan difícil que a la iglesia le ha tocado vivir, Señor, nos están hablando constantemente. Ayúdanos a discernir lo que es tuyo, a decidir siempre por ti, papá. Yo declaro que en esta noche, vamos, diga, mis oídos espirituales se abren a la voz de Dios. Tú y yo somos ovejas. Y las ovejas de Dios son las que Dios capacita para que puedan escuchar su voz. En el nombre de Jesús, declaramos que aprenderá a cerrar el oído a las críticas, a los señalamientos, a la condenación, a la descalificación. Aprenderás a cerrar el oído a la basura que el mundo hoy dictamina en las redes sociales, a través de la internet, a lo que se habla, a lo que se publica, le cerramos el oído. Señor, y abrimos solamente nuestros oídos para escuchar tu voz.
Danos esa capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, de discernir en lo que es tu voz y lo que no es tu voz. Te damos gracias en esta noche por poder acercarnos confiadamente aquí, Señor. Gracias por los hermanos que se han determinado a venir, Señor, a sentir esta atmósfera espiritual que se disemina de una manera sobrenatural en medio de nosotros. Yo no sé, iglesia, si tú puedes sentir algo espiritual que se mueve en los aires. Yo siento algo en los aires. Yo siento algo que se está moviendo en los aires. Siento una atmósfera rica. Entra en ese nivel. Despójate de cansancio, de agotamiento. Entra en esa atmósfera. Y deja que tu espíritu se enriquezca en esta noche con la palabra recibida y con la administración de su presencia, que se mueve en esta noche con poder. Gracias te damos, Padre. En el nombre de Jesús corregimos nuestras vidas, corregimos nuestros pensamientos, corregimos nuestra forma de vivir delante de ti, Señor. No, Señor, correremos por lo primero que escuchamos sin discernir lo que oímos. Por eso dice tu palabra, que corrijamos, que miremos cómo escuchamos y qué es lo que escuchamos. Qué es lo que nos puede contaminar, pero qué es lo que nos puede bendecir. Qué es lo que nos puede empoderar, pero qué es lo que nos puede debilitar. Gracias te damos en esta noche. En el nombre de Jesús. La iglesia del Señor dice amén y amén. Un fuerte aplauso a Jesús. Gracias.